Hola amigos y bienvenidos al emulador Spectrum. En este tutorial vamos a ver cómo flashear el emulador en dos placas. La placa LilyGo y la placa de Antonio Villena. Lo primero es descargar los ficheros necesarios. Abrimos un navegador y vamos a nuestra web zxespectrum.specky.org. Entramos en el apartado Descargas y tenemos que pinchar en este enlace, que nos llevará a la sección de descargas del repositorio GitHub. Allí hay instrucciones sobre el uso del emulador que os recomiendo leer, y más abajo en la página tenéis un enlace para descargar la herramienta de flasheo. Está en la página de Espressif, el fabricante del chip ESP32. Tenéis que descargar Flash Download Tools para Windows. Una vez descargada, volvemos a GitHub y vamos más abajo en la página donde están los binarios del emulador. Voy a descargar los dos binarios, los que tienen extensión .bin. El que pone Villena es para la placa de Antonio Villena y el otro es para la placa LilyGo. La herramienta de flasheo de Espressif está comprimida en zip y tenemos que descomprimirla para poder usarla. Ahora vamos a conectar la placa al ordenador. Necesitamos un cable USB normal a micro USB. Conecto un extremo del cable al ordenador y el otro extremo a la placa. Ahora ejecutamos la herramienta de flasheo. Lo primero que nos pregunta es el tipo de chip. Tenemos que seleccionar ESP32 y luego darle a OK. En la parte de abajo hay que seleccionar el puerto de comunicaciones. Debería aparecer solo uno. Además seleccionamos la velocidad en baudios. A mí me funciona bien a 921.600. Si diera problemas, se podría probar con velocidades más bajas. Vamos a la parte de arriba y activamos el checkbox de arriba a la izquierda. Pinchamos el botón de los puntos suspensivos y se nos abre un diálogo de selección donde elegiremos el binario, en este caso el de la LilyGo. En la casilla de la derecha escribimos 0x0. Los demás valores los dejamos como están. Ya solo nos queda, en la parte de abajo a la izquierda, pinchar el botón Start y dejar que la herramienta haga su trabajo. Lo que está haciendo es copiar el binario, es decir, el programa del emulador, al almacenamiento interno o flash del chip ESP32. Cuando aparezca el mensaje Finish, es que el proceso ha terminado correctamente y podremos cerrar la herramienta. Para la placa de Antonio Villena tenemos que hacer lo mismo, conectar el cable micro USB a la placa. Muy importante, hay que encender la placa con el interruptor, porque si no el puerto no aparecerá en la herramienta de flasheo y no podremos flashear. Una vez más, elegimos ESP32 como tipo de chip. Seleccionamos el puerto de comunicaciones, vemos que el sistema le ha asignado un número distinto. Pinchamos el botón de los puntos suspensivos y en el diálogo seleccionamos el binario que pone Villena. Nos aseguramos de que todo esté igual que en esta pantalla. El check y el cuadro con el texto 0x0. Ya solo nos queda pulsar el botón Start y esperar a que la herramienta realice el proceso. Al igual que antes, cuando aparezca el mensaje Finish, el flasheo está completado y podremos cerrar la herramienta. Si tienes Linux o Mac, tienes instrucciones específicas en la página de descargas de GitHub. Si usas la placa de Antonio Villena, repito, no te olvides de encenderla con el interruptor. Y eso es todo para este tutorial. Disfruta del emulador Spectrum.